Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hallar la transformada inversa de Laplace de s cuadrado menos 3 dividido para s menos 2 por s menos 3 y por s cuadrado más 2s más 5. En sí, lo que nos están pidiendo es lo siguiente. Esta es la expresión que nosotros tenemos para transformarla, es decir, encontrar la transformada inversa de la expresión de esta función en el eje S. Y podemos escribirla de la siguiente manera. Recuerden que la transformada de Laplace, por lo general se usa la L, pero escrita en mano escrita. Y en este caso la hemos escrito de acuerdo a cómo nos presenta el programa, en mano imprenta. Y tenemos que esto es lo que nos piden. La transformada inversa de Laplace de s cuadrado menos 3 dividido para s menos 2 por s menos 3 y por s cuadrado más 2s más 5. Hay que pensar en que, por ejemplo, nosotros aquí utilizaríamos fracciones parciales. Ese sería el camino para esta transformada inversa, ya que vemos que uno de los elementos del denominador va a tener raíces imaginarias y la complicación va a hacerse un poco por ahí, no la llevaríamos por ese camino. Claro que podría ser factible, pero vamos a fracciones parciales. Para fracciones parciales, es decir, encontrar la transformada inversa de la función que está dentro, va a ser igual a tomar tres fracciones parciales. ¿Por qué tres fracciones parciales? Porque tengo aquí un término que es s menos 2 en el denominador, el segundo término es s menos 3 y el tercer término es s cuadrado más 2s más 5. Entonces, en el lado derecho yo voy a tener tres fracciones parciales. Eso es lo que vamos a ubicar por acá. Y ya, ahora vamos a ver que en el denominador van a ir correspondiendo cada uno de los elementos del denominador. En la primera fracción impropia iría s menos 2 en el denominador. En la segunda fracción impropia iría s menos 3, lo ubicamos por acá. Y en la tercera fracción impropia iría s cuadrado más 2 veces s y más 5. Por ello es que tomamos tres fracciones parciales. Ahora los elementos del numerador van a ser constantes de acuerdo al tipo de función que hay en el denominador. Aquí tenemos s menos 2, es una función lineal, por lo tanto en el numerador debe ir una constante, en este caso le llamamos a. En la segunda fracción tenemos s menos 3, entonces también es de grado 1, en el numerador debe ir una constante b. Y acá tenemos que es una función cuadrática, entonces en el numerador deben ir una función lineal. Es CS más D, es una combinación de una función lineal, es decir, un grado menos que el denominador. Por ejemplo, acá tenemos la fracción parcial, en el denominador es de grado 1 y el numerador debe ser de grado 0. Por eso es que solo aparece una constante. Igual acá en la primera fracción impropia, el denominador es de grado 1, en el numerador debe aparecer una función constante, es decir, una función con un grado menos. Ya, muy bien, ya hemos tomado las fracciones parciales respectivas. Ahora la intención va a ser encontrar dichas constantes que están en el numerador, A, B, C y D. Para ello, lo que vamos a hacer es obtener en el lado derecho un denominador común, es decir, que lo que tenemos en el lado izquierdo ya lo conservamos de esta manera. Esto va a ser igual. El denominador común del lado derecho va a ser igual al denominador común del lado izquierdo, ya que debemos multiplicar los tres denominadores y a la final vamos a llegar a esto. S menos 2 por S menos 3 por S cuadrado más 2 veces S más 5. A este denominador común, por fracciones parciales, tengo que dividirle para S menos 2. Si yo le divido a todo el denominador común para S menos 2, se va a cancelar con la de aquí y lo que me va a quedar es S menos 3 por S cuadrado más 2 veces S y más 5. Pero multiplicado por el numerador correspondiente, que en este caso es por A. Entonces así tendríamos. Luego vendría más, pasamos el numerador que va a multiplicar lo que me quede, de dividir el denominador común con el segundo denominador. Entonces, s menos 2 por s menos 3 por s cuadrado más 2s más 5 dividido para s menos 3, se van a cancelar s menos 3 que tenemos aquí con el s menos 3 que tenemos para acá.
se cancelan y lo que me queda es S menos 2 por S cuadrado. Escribimos por acá, acompañando la constante B, S menos 2, que multiplica a esta partecita de del denominador común. Y luego sería más, protegemos en paréntesis el numerador, CS más D. Y aquí en este caso, obviamente dividimos el denominador común, S menos 2 por S menos 3 por S cuadrado más 2S más 5. Dividido para S cuadrado más 2S más 5, se cancela este término con su semejante, y lo que me va a quedar es solo S menos 2 por S menos 3. Entonces acá debería poner esa parte que pase a multiplicar acá. S menos 2 por S menos 3. Y ya. Ya que tenemos de esta forma, ahora observemos que los denominadores son iguales. Podemos cancelarlos tranquilamente. Es como decir que este denominador del lado derecho pase a multiplicar al lado izquierdo, o el denominador del lado izquierdo pase a multiplicar al lado derecho y se van a cancelar. Lo que quiere decir es que me va a quedar solo los numeradores. En el lado izquierdo tengo S cuadrado menos 3. Y esto va a ser igual a lo que tengo en el lado derecho. Si quieren, ya podemos ir multiplicando respectivamente, pero vamos a hacerlo paso por paso. La intención es ver por fracciones parciales cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C y cuánto vale D. Ya. Tenemos esto. Entonces ahora la intención va a ser multiplicar los términos que están en paréntesis y luego agruparlos. Tenemos que en el lado izquierdo se va a conservar S cuadrado menos 3. ¿Y esto va a ser igual a qué? Va a ser igual a lo que tengo acá. En este caso multiplico S menos 3 por S cuadrado más 2S más 5. Vamos a hacer esa multiplicación. Tenemos A, y si multiplicamos S por S al cuadrado, me va a quedar S al cubo. Luego, esta S multiplicado por 2S positivo me va a quedar 2 veces S al cuadrado, más 2 veces S al cuadrado. Y luego más 5 veces S. Y de igual manera, al menos 3 le multiplico por cada uno de los tres términos del otro paréntesis, y lo que me va a quedar es menos 3 veces S al cuadrado. Luego sería menos 6 veces S y menos 15. Cierro paréntesis. Luego hacemos lo mismo para los términos que están multiplicándole a la constante B. S por S al cuadrado me quedaría S al cubo. Luego me quedaría más 2 veces S al cuadrado. Luego me quedaría más 5 veces S. Y luego multiplicamos al menos 2, igualmente con los otros tres términos de acá. Lo que quiere decir es que me va a quedar menos 2 veces S al cuadrado, menos 4 veces S y menos 10. Y cierro paréntesis. Y ahora nos vamos acá. Antes de multiplicar a CS más D por cada uno de los términos de acá, S menos 2 por S menos 3, multiplicando nos tiene que dar un trinomio. Es decir, que vamos a copiar más C por S más D. Y acá la multiplicación de estos dos términos. Este es un producto notable que le podríamos llamar multiplicación de dos binomios que tienen términos distintos. En este caso, S por S al cuadrado me va a dar S al cuadrado. Vamos a copiar por acá. Luego tengo S por menos 3, me da menos 3 veces S, y luego menos 2 veces S, y luego más 6. Estamos multiplicando todos con todos. S multipliqué por S menos 3, y menos 2 multipliqué por cada uno de los términos que aparecen ahí. Hasta ahí vamos bien. Ahora la intención va a ser que falta multiplicar a CS más D con los otros términos aquí, pero podemos simplificar. Menos 3S menos 2S, aquí nos da menos 5S. De paso, lo que ya podemos simplificar, lo hacemos. Aquí, de igual manera, más 2 veces S al cuadrado tiene su semejante, menos 3S cuadrado, entonces me va a quedar solo menos S al cuadrado. Entonces borramos los términos de acá. Menos S al cuadrado. Y luego tengo 5S menos 6S, me va a quedar menos S. Igual borro.
y solo me queda esto. Acá también simplificando los términos semejantes, 2s al cuadrado positivo, acá tiene su opuesto, se va a cancelar los dos, se hace 0, menos 2s cuadrado. Y me queda esto. Y de igual manera ahora me falta aquí aplicar la propiedad distributiva a cs, multiplicarle por cada uno de los tres términos de acá, pero eso vamos a hacerlo en el paso de acá para no confundirnos. Tenemos hasta aquí que ya está simplificado. En el lado izquierdo, s cuadrado menos 3 es igual a por s al cubo menos s cuadrado menos s menos 15 más b por s al cubo más 5 veces s menos 4s menos 10. Y aquí también podemos simplificar, más 5s menos 4s, me queda s positivo, entonces escribimos más s. Esto es lo que nos quedaría, hasta ahí vamos bien, más s menos 10 me quedaría. Muy bien, hasta ahí ya tenemos aquello. Ahora me falta multiplicar a cs por los tres términos de acá, lo que quiere decir que me va a quedar lo siguiente. cs por s al cuadrado sería c por s al cubo, luego sería menos 5 veces c por s al cuadrado, estamos multiplicando cada término. Aquí estamos multiplicando cs por s al cuadrado, ya tenemos cs al cubo, cs por menos 5s, me da menos 5 veces c por s al cuadrado, y luego me quedaría multiplicarle por 6, más 6 veces c, s. Y de igual manera la d sería, en otro paréntesis, para reconocer las constantes donde están agrupadas, sería más d por s al cuadrado, menos 5 veces d por s y más 6 veces d. Y ahí sí cierro paréntesis, y como aquí aparece todos los términos, la c, lo sacamos como factor común. Bueno, en este caso no es necesario sacarlo como factor común, lo que debemos sacar factor común es a las funciones con respecto a s. Entonces ya tenemos esta parte de aquí, hasta mientras. Entonces ahora la intención va a ser agrupar, viendo el monomio o el término con grado mayor dentro de toda esta expresión, vemos que es s al cubo. Entonces cada término que tenga s al cubo lo vamos a agrupar. Aquí tenemos a, tenemos b, tenemos c y no aparecen más. Entonces en el lado izquierdo conservamos s cuadrado menos 3, ¿a qué va a ser igual? Agrupamos, tendría a los términos que contienen s al cubo. A sí contiene s al cubo. B también acá aparece, entonces sería más b. C también aparece, entonces sería más c. Y ya no hay otros términos, entonces aquí sacamos como factor común s al cubo, que cada una de estas constantes la contiene. Luego los términos que contienen as cuadrado, vamos bajando de grado, sería más. Aquí tenemos a por menos s al cuadrado, sería menos a, pero vamos a sacar factor común s al cuadrado. Acá b no tiene esa parte variable s cuadrado, c sí tiene, es menos 5c, dice la constante en este caso, la parte del coeficiente, y luego más d también aparece con s al cuadrado, entonces el factor común ahí sería s al cuadrado. Luego ahora bajamos de grado, buscamos los términos que contengan s. En la primera parte si hay a por menos s me da menos a, sacamos factor común s. Acá también en b aparece s, sería positivo b. B por s me da bs positivo, más por más es más. Y acá también aparece más 6c por s, entonces sería más 6 veces c. Y en el último término sí aparece como menos 5d. Y sacamos como factor común s. Y ahora buscamos los términos que tienen la parte de términos independientes. Acá sí aparece menos 15 por a. Entonces acá copiamos menos 15 veces a. Luego en b también aparece, sería menos 10 veces b. En c no aparece y en d sí aparece, sería más 6 veces d. Y cierro paréntesis. A ver, acá hemos puesto b otra vez. Acá es c. Ya. Ahí sí estamos bien. Muy bien, ahora vemos que tenemos que fijarnos que en el lado izquierdo hay esta parte variable. S al cubo no hay en el lado izquierdo. S cuadrado sí hay en el lado izquierdo. Acá aparece. S no aparece en el lado izquierdo. Y una parte, un coeficiente, una parte independiente sí aparece. Menos 3 sí aparece.
Entonces aquí lo que se va a formar es un sistema de ecuaciones. Entonces hacemos lo siguiente, tenemos que el primer sistema de ecuaciones va a ser, la primera ecuación del sistema de ecuaciones va a ser A más B más C igual a 0. ¿Por qué? Porque como no hay parte variable en el lado izquierdo que contenga S al cubo, entonces acá se entendería que hay ese término 0 más S cuadrado más, acá también pondríamos un 0, porque no hay la parte variable S, así sería. Y vemos, entonces igualamos este 0 dividido para S al cubo, me da 0. Entonces por eso es que la primera ecuación me queda A más B más C igual a 0. Ahora vemos que la parte literal S cuadrado sí hay. S cuadrado dividido para S cuadrado me queda 1, porque esta parte de aquí puede pasar a dividir acá. Entonces S cuadrado dividido para S cuadrado me queda 1. Lo que quiere decir es que la siguiente ecuación del sistema de ecuaciones va a ser menos A menos 5 veces C y más D igualado a 1. Esa es la segunda ecuación. Luego vemos que los términos que contengan la parte variable S, en el lado izquierdo no aparece esa variable S, entonces 0 dividido para S me da 0, lo que quiere decir que la tercera ecuación del sistema de ecuaciones va a ser menos A más B más 6 veces C menos 5 veces D igualado a 0. Y por último, la cuarta ecuación que contiene la parte del coeficiente, menos 15 veces A menos 10 veces B y más 6 veces D, es igual a menos 3. Entonces, estas son las 4 ecuaciones que aparecen, es decir, un sistema de ecuaciones con 4 incógnitas. 4 ecuaciones, 4 incógnitas, es decir, que se podría formar una matriz 4×4 si quieren hacer por Gauss-Jordan. Pero si no quieren hacer por Gauss-Jordan, porque obviamente va a salir largo, podemos aquí despejar alguna de las variables y reemplazar en una de las ecuaciones para llegar a la solución. Mientras ya vamos encontrando una, ya van apareciendo las demás. Pero antes de hacer eso, porque obviamente es un sistema que tiene un poquito de complejidad, un poco nomás, podemos hacer en este renglón de acá, con las raíces respectivas que aparecen en el denominador. Aquí llamamos raíces a las que hacen 0 al denominador. En este caso, si es que nosotros nos damos cuenta, si es que aquí en vez de S ponemos 2, se haría 0 el denominador, lo cual no nos permitiría trabajar. Si es que en vez de esta S ponemos un 3 positivo, también se haría 0, 3 menos 3 me da 0. Esas serían dos raíces. Acá esta ecuación cuadrática tiene raíces imaginarias, entonces en este caso no las tomamos. Entonces por acá escribimos raíces del denominador. Raíces del denominador. Lo que estábamos señalando arriba, tenemos que S1 es igual a 2 y tenemos que S sub 2 o S2 es igual a 3. Estas dos raíces no me permiten trabajar el denominador, pero sí me van a permitir encontrar alguna de las constantes que tengo aquí. En este renglón es donde vamos a trabajar. También hemos formado el sistema de ecuaciones porque obviamente haciendo con la operación solo con las raíces no vamos a encontrar todas las constantes que necesitamos, que son A, B, C y D. Solo vamos a encontrar dos. Por eso es que hemos formado el sistema de ecuaciones para luego de haber encontrado dos raíces, dos incógnitas, ya podemos encontrar las otras dos. Entonces vamos a copiar este renglón que tenemos aquí. Con este renglón de acá arriba vamos a trabajar. Lo copiamos por acá abajo para no confundirnos y reemplazamos y decimos lo siguiente: si S es igual a la primera raíz, que es 2, entonces yo reemplazo en esta expresión de aquí, donde vea S pongo el 2, y aquí por ejemplo tengo S al cuadrado. Como S vale 2, 2 al cuadrado me da 4, entonces pongo por acá 4 menos 3 es igual, aquí si reemplazo al 2, si es factible, vamos a poner A, y aquí en vez de esta S, ponemos 2. 2 menos 3 me da menos 1. Ponemos por acá menos 1, cierro paréntesis, multiplicado por, acá también reemplazo donde vea S, pongo 2. Aquí sería S al cuadrado, sería 2 al cuadrado, me da 4. Luego 2 por S, como S vale 2, sería 2 por 2, me da 4. Y luego tengo más 5. Cierro paréntesis. Si es que acá yo evalúo el 2, 2 menos 2 se hace 0. Como todo está multiplicando al este 0, 0 por algo es 0. Entonces acá me quedaría más 0 veces B, que a la final sabemos que es 0.
Y de igual manera, si es que acá reemplazo el valor de 2, toda esta expresión se va a hacer 0 porque se está multiplicando. Entonces aquí lo que me queda decir es que 4 más 4 es 8, más 5 me da 13. Entonces aquí ya tengo que vale 13 y ya podemos casi encontrar A. En el lado izquierdo tengo 4 menos 3 es igual a 1. Esto sería igual. 13 por menos 1 me da menos 13 multiplicado por A. Menos 13 veces A. Y de aquí podemos despejar A y ya tendríamos la primera incógnita que sería igual. El menos 13 pasaría a dividir al 1. La primera incógnita vale menos un treceavo. A es igual a menos un treceavo. Muy bien. Luego vamos a utilizar la otra raíz. Si S es igual a 3, que es la segunda raíz que hemos encontrado, entonces de igual manera en esta expresión reemplazo el valor de 3 donde vea S. Aquí sería S al cuadrado. 3 al cuadrado me da 9. Entonces copiamos 9 menos 3 que acompaña, sería igual. Aquí si reemplazamos 3 donde está S, se va a hacer toda esta expresión que subrayo 0, porque aquí 3 menos 3 es 0. Por esto, 0 y por A me da 0. Si es que acá reemplazo el 3, sí voy a poder trabajar. En vez de esta S, pongo 3. Vamos a escribir. Sería B que multiplica 3 menos 2. Estoy reemplazando donde veo S, pongo 3. Y acá de igual manera. S cuadrado más 2S más 5. S al cuadrado, como S vale 3 en este caso, aquí me daría 3 al cuadrado, 9. Más 2 por S. S vale 3, entonces sería 2 por 3, 6. Y más 5. Y cierro paréntesis. Y acá si pongo el valor de 3, se va a hacer 0 esta expresión. Entonces lo que me va a quedar es solo para encontrar B en esta parte de aquí. Y nosotros nos va a quedar 9 menos 3, 6 en el lado izquierdo. Esto es igual a, aquí 3 menos 2 me da 1 positivo. Si sumamos estos tres números, 9 más 6, 15. Más 5, 20. Entonces me va a quedar B por 1 y por 20. Lo que quiere decir que 20 por 1 es 20. Entonces me queda 20 veces B. Y de aquí podemos encontrar B. B va a ser igual a 6 sobre 20, ¿no es cierto? 20 pasa acá a la derecha a dividir. Y podemos simplificar sacando la mitad de 6 sobre 20. La mitad de 6 es 3 y la mitad de 20 es 10. Entonces me quedaría que B es igual a 3 décimos. Listo, entonces ya no me va a servir esta expresión de aquí, esta igualdad. Ya no me va a servir porque para encontrar C y D ya no tengo más raíces. Lo que puedo hacer es tomar otros valores arbitrarios o si no ya trabajar en el sistema de ecuaciones que hemos planteado, ya que hemos encontrado tanto a A como a B. En una de las ecuaciones ya se puede encontrar C y en la otra se puede encontrar D. Entonces borramos lo que ya no necesitamos trabajar y nos quedamos con las incógnitas que hemos encontrado. Tenemos que A es igual a menos un treceavo, B es igual a 3 décimos. Vamos a aplicarlo de esta manera para que se entienda que hemos encontrado las raíces en orden. La primera constante que es menos un treceavo, la segunda constante que es 3 décimos. Ahora en el sistema de ecuaciones 4 por 4, en la primera ecuación tengo A, tengo B y no tengo C. Entonces, como ya tengo el valor de A y de B, puedo encontrar en la primera ecuación a C. Vamos a ponerle en paréntesis para que se entienda. Esta sería la primera ecuación. Esta sería la segunda ecuación. Ponemos en paréntesis. Esta sería la tercera ecuación. Vamos a poner en paréntesis de igual manera. Y acá sería la cuarta ecuación. Para no confundirnos, vamos a separarle un poquito más por acá. Que vayan a pensar que son constantes que están multiplicándoles. Entonces, estas son las cuatro ecuaciones que hemos formado. Entonces, vamos a poner por acá abajo de 1, es decir, de la primera ecuación, tenemos A más B más C. A vale menos un treceavo, entonces reemplazo. Tengo menos un treceavo, pongo por acá, más B dice, entonces me tocaría poner más 3 décimos. Más C, esto dice que es igual a 0. De aquí puedo encontrar C, pero antes podemos operar menos un treceavo más 3 décimos. Ustedes pueden aplicar cualquier método ahí para encontrar las respectivas constantes. Menos un treceavo más 3 décimos aplicando sumas y restas de fracciones impropias me da 29/130. Entonces escribimos por acá que me quedaría 29/130
positivo. 29 sobre 130. 130 eran los 440. Ya. Y esto más C, esto es igual a 0. Y de aquí podemos despejar C y podemos decir que C es igual a menos 29 130. Porque está sumando, pasa a restar al lado derecho. Entonces ya tengo otra incógnita y borramos esto de aquí que ya no he ocupado porque ya encontré C de la primera ecuación. Y de igual manera la ponemos en forma escalonada para que se entienda el orden de las que hemos encontrado. Tenemos A, B y C. Ahora encontremos D. En la segunda ecuación tenemos A, tenemos C. Ya hemos encontrado C, pero no tenemos D. Entonces de la segunda ecuación ya puedo encontrar D. Y ponemos por acá D2, es decir, de la segunda ecuación, me dice menos A. Entonces debo escribir menos. ¿Y cuánto vale A? Vale menos un treceavo. Ojo con los signos. Cierro paréntesis y luego me dice menos 5 veces C. Menos 5, ¿cuánto vale C? Vale menos 29 130. Negativo. Entonces ponemos por acá en paréntesis, cierro el paréntesis y luego me dice más D. Esto es igual a 1. Operamos antes de despejar a D. Menos por menos me da más, entonces me quedaría un treceavo positivo. Menos por menos me da más. 5 por 29 dividido para 130. Antes aquí puedo sacar quinta, ¿no es cierto? Quinta de 5 es 1 y quinta de 130, ¿cuánto es? Quinta de 130 es 26. Entonces me quedaría más 29 26avos. Ustedes pueden corroborar eso en una calculadora. Multiplicamos 5 por 29 sobre 130. Me queda 29 26avos. Y luego sería más D. Y esto está igualado a 1. Antes de despejar a D, podemos sumar estas dos fracciones impropias. Un treceavo más 29 26avos. Entonces tendríamos 1 sobre 13 más 29 sobre 26, que ya no se puede simplificar más. Entonces en este caso tendríamos 31 26avos. Entonces tendría que D es igual a 1 menos 31 26avos. Entonces aquí despejo me quedo 31 26avos. De lo que tendría que D va a ser igual, si resto 1 menos 31 sobre 26, me queda menos 5 26avos. Entonces aquí me quedaría menos 5 26avos tranquilamente. Ya copio la incógnita respectiva y ya he encontrado los valores de A, de B y de C y de D. Entonces borramos estas expresiones que ya no necesito y como mencionaba ponemos en forma escalonada y ya hemos encontrado A, hemos encontrado B, hemos encontrado C y hemos encontrado D. Como ya tenemos las cuatro incógnitas, volvemos a las cuatro incógnitas. Ya tengo A, tengo B, tengo C y tengo D. Entonces, en este caso, volvemos a las fracciones parciales como mencionaba, las que tenemos arriba, y con eso ya podríamos realizar la transformada inversa de Laplace. Es un proceso largo que en este caso se ha explicado paso por paso. Pueden haber otros métodos más cortos para que no haya más tiempo que ocupar para realizar este ejercicio. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Como tenemos aquí el lado izquierdo, entonces solo el lado derecho vamos a transformar, porque habíamos dicho que necesitamos la transformada inversa de Laplace de lo que tengo de las fracciones parciales tomadas. Entonces, esto va a ser igual, como ya encontré las cuatro incógnitas, reemplazo. La primera es A sobre S menos 2, entonces sería menos un treceavo por acá, que multiplica, podemos poner otra fracción, A1 sobre S menos 2. Cierro paréntesis, y luego sería, ¿cuánto vale B? Vale 3 décimos positivos, entonces sería acá más 3 décimos que sale de la expresión de la fracción, y tengo sobre S menos 3, que podemos escribirlo como 1 sobre S menos 3, de esta manera.
Luego tengo la constante C, menos 29/130. Y está acompañado de S dividido para este denominador. Entonces acá formamos otra fracción impropia que acompaña esa expresión multiplicando. S en el numerador y S cuadrado más 2S más 5 en el denominador. Y por último tengo esta D. ¿Cuánto vale D? Vale menos 5/26. Entonces también la copiamos por acá. Y lo que la acompañaría sería 1 en el numerador y en el denominador tendría S cuadrado más 2 veces S más 5. Listo, entonces ya tengo esto que me quedó de las fracciones parciales. Ahora la intención va a ser ocupar o encontrar la transformada inversa de Laplace de cada una de estas expresiones que ya son más sencillas, pero antes de eso, para encontrar la transformada inversa de Laplace de S sobre S cuadrado más 2S más 5, aquí tengo que completar cuadrados. ¿Y cómo completo cuadrados? Pues va a pasar lo siguiente. Vamos a tomar solo S cuadrado más 2S más 5 para que se entienda esa situación, porque las fórmulas que nos dan para transformada de Laplace no nos dan directamente de esta expresión. Para completar cuadrados tenemos estos dos primeros términos. Recordamos el cuadrado de un binomio. El cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo sí aparece. Y más el cuadrado del segundo término, entonces debería sumar más 1 y menos 1 más 5. Y esto a la final va a ser igual a S cuadrado más 2 veces S más 1, que podemos agruparlo. Y este es un trinomio cuadrado perfecto, que podemos escribirlo como S más 1 elevado al cuadrado. Y menos 1 más 5, que es lo que nos queda, me queda más 4. Entonces, con esa expresión vamos a trabajar para encontrar la transformada inversa de Laplace. Entonces, para cada una de estas expresiones, por el teorema de transformadas de Laplace, las constantes salen de la transformada inversa, en este caso, menos 1/3 de la transformada inversa. ¿De qué expresión? Utilizamos llave de 1 sobre S menos 2. La ubicamos por acá. Y luego sería más este 3/10 que aparece por acá por la transformada inversa. Ocupamos llaves. ¿De qué expresión? De 1 sobre S menos 3. Y luego sería, aquí, como ya habíamos mencionado, completamos cuadrados, pero ojo, vamos a hacer lo siguiente. Todavía copiemos la constante, menos 29 sobre 130. Y acá en el numerador voy a tener S, y en vez de S cuadrado más 2S más 5, escribimos su equivalente, que es S más 1 al cuadrado más 4. Entonces, esa expresión hemos ocupado, pero aquí obviamente teníamos que haber puesto la transformada inversa. Transformada inversa. Ocupo llaves de esta expresión de S sobre S más 1 al cuadrado más 4. Borro esa expresión que ya no necesito porque está fuera de la transformada, solo la necesitaba para copiar. Y luego sería menos 5/26, igual lo copio por acá, multiplicado por la transformada inversa de Laplace de 1 sobre, en este caso escribimos el 1, y S cuadrado más 2S más 5, habíamos dicho que es equivalente a S más 1 al cuadrado más 4. Ya tenemos esto. Ahora las fórmulas de transformada de Laplace inversa me dicen lo siguiente. Ocupamos las siguientes fórmulas. Ponemos por acá fórmulas a usar. La primera transformada es la siguiente. Cuando nosotros nos dan a que encontremos la transformada inversa, ¿de qué expresión? Escribimos acá transformada inversa, ocupamos llaves de una expresión 1 sobre S
menos A. Esto es igual a E elevado a la A por T. Esta es la primera fórmula que vamos a ocupar. La segunda fórmula, bueno, en este caso como aparecen en estos dos términos, ya ocupamos esta de acá. La segunda fórmula es la siguiente. La transformada inversa de una expresión, en este caso de la siguiente manera. S sobre S cuadrado más K al cuadrado es igual a coseno de K por T. Coseno de KT. Y la otra fórmula que necesitamos ocupar de transformada inversa de Laplace es la siguiente. Transformada inversa. Ocupamos llaves de 1 sobre S cuadrado más K cuadrado. Escribimos por acá. Esto va a ser igual a seno de KT. Estas son las fórmulas que nos dan la transformada de Laplace y estas tres son las que vamos a ocupar. Pero miren que aquí es distinto. Aquí tenemos S más 1 al cuadrado más 4 y acá aparece la S. Entonces, acá también aparece S más 1 al cuadrado, se asemeja a la última fórmula, esta de acá se asemeja a la segunda fórmula, y hay que tener un detalle adecuado con eso. Vamos a ir paso por paso entonces. Entonces vamos a escribir el resultado final. Esto es lo que nos piden, la transformada inversa de Laplace de esta expresión, que la escribimos por acá abajo, a que va a ser igual. Tengo aquí menos un treceavo, entonces esta constante se va a conservar, menos un treceavo, y la transformada inversa de Laplace de 1 sobre S menos 2, entonces ocupamos esta fórmula de aquí, lo cual corresponde a que debería escribir menos un treceavo, que multiplica a Euler elevado a la 2t, porque A vale en este caso 2. Luego sería más 3 décimos que aparecen por acá. La transformada inversa de 1 sobre S menos 3, ocupando esta fórmula, sería Euler elevado a la 3t. Ya tenemos estos dos primeros términos. Ahora desde acá se nos va a hacer complicado porque aquí más 4, tengo más 4, y aquí se entiende que sería como tener 2 al cuadrado para seguir la fórmula, porque dice K al cuadrado. Muy bien. Y aquí la fórmula que vamos a ocupar, vamos a escribirla abajo de esta, es la siguiente. La transformada inversa de Laplace, escribimos por acá, la transformada inversa de lo siguiente, de una función f de s es igual a f de t. Eso ya sabemos por regla. ¿No es cierto? Y de ahí nace la idea de que la transformada inversa de Laplace, copiamos la transformada inversa de qué expresión, de lo siguiente, de f de s menos a es igual a Euler elevado a la a por t, que multiplica a f de t. Entonces, esta fórmula de aquí vamos a ocupar para hacer la transformada inversa de Laplace de estas dos expresiones que nos quedan. Pero como menciono, aquí aparece este 2 al cuadrado y aquí aparece s más 1 al cuadrado. Si es que nosotros aquí transformamos s más 1 al cuadrado por este teorema, nos va a quedar e a la t, e a la menos t, porque aquí, recordando la fórmula, dice s menos a. Entonces aquí se entiende que a valdría menos 1 para que se haga positivo aquí, ¿no es cierto? S más 1. Y entonces ahí lo que me va a quedar es lo siguiente.
Haciendo la transformada inversa, tendría este menos 29 130avo que multiplica a e a la menos t. ¿Por qué e a la menos t? Como mencionaba, aquí dice s más 1. Y como está elevado al cuadrado, pero aquí se entiende que a cuánto valdría si seguimos esta fórmula, valdría menos 1 para que se haga positivo este signo, ¿no es cierto? Entonces, aquí sería menos 29 130 por Euler a la menos t, y luego sería multiplicado por la transformada inversa de Laplace de S, y en el denominador sería S cuadrado más 2 al cuadrado. Estamos aplicando la cuarta fórmula. Y de igual manera acá tengo menos 5/26, lo copio por acá, que multiplica la transformada inversa de Laplace de 1 sobre S más 1 al cuadrado más 4. Pero siguiendo esta fórmula de aquí, entonces me daría lo siguiente. Aquí sigue valiendo menos 1, entonces sería Euler elevado a la menos t. ¿Por qué menos 1? Como menciono, la regla dice S menos A, y acá aparece S más A, donde A en este caso valdría menos 1 para que se haga este signo positivo. Entonces, me quedaría multiplicado por la transformada inversa de Laplace. Ocupo llaves, y ahí sí me quedaría la fórmula simple de 1 sobre S cuadrado más 2 al cuadrado. Y ya casi llegamos a la respuesta final. Entonces, la transformada inversa de Laplace de esta expresión es igual a menos 1/13 por Euler a la 2t más 3/10 por Euler a las 3t menos 29 130 por Euler a la menos t, que multiplica esta expresión a la transformada inversa de s sobre s cuadrado más 2 cuadrado. Si seguimos esta fórmula, sería igual a coseno de kt, pero en este caso k vale 2, entonces sería multiplicado por coseno de 2t. Y luego sería menos 5/26 por Euler a la menos t. Y la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s cuadrado más 2 cuadrado, ocupando esta fórmula, donde k vale 2 en este caso, sería multiplicado por seno de 2t. Y esta es la transformada de Laplace pedida por fracciones parciales, ocupando estas 4 fórmulas respectivas.